Bienvenidos a resúmenes.ia. Hoy os traemos la increíble historia real de Timothy Dexter, el hombre más afortunado del siglo XVIII. 1. Introducción. ¿Quién fue Timothy Dexter? ¿Alguna vez escuchaste hablar del hombre que se volvió rico vendiendo calentadores en el Caribe o carbón a una ciudad minera? Parece una broma, pero ocurrió de verdad. Este es el increíble caso de Timothy Dexter, un comerciante autodidacta, excéntrico y considerado por muchos el hombre más afortunado, o el más raro, del siglo XVIII. Sin educación formal, sin modales aristocráticos y sin el respaldo de la élite, Dexter logró lo que muy pocos: amasar una fortuna haciendo exactamente lo que nadie recomendaba. Pero su historia no es solo de dinero. Es también una comedia involuntaria, una sátira de su época, y un misterio que sigue fascinando a historiadores y curiosos. 2. Sus humildes orígenes. Timothy Dexter nació en 1747 en Malden, Massachusetts. No tuvo una infancia fácil ni recursos. A los 8 años dejó la escuela y comenzó a trabajar como aprendiz de curtidor. En ese momento, nadie imaginaba que ese niño se convertiría en un excéntrico millonario. En plena Revolución Americana, Dexter empezó a comprar bonos de guerra a bajo precio, algo que la mayoría de comerciantes veía como una tontería. Los vendían por desesperación, y él los adquiría por centavos. Cuando la guerra terminó y Estados Unidos estableció su legitimidad, el nuevo gobierno decidió pagar la deuda a valor nominal, lo que multiplicó la inversión de Dexter varias veces. Con ese dinero, comenzó su carrera como comerciante e inversor. Pero lo que lo hizo famoso no fue tanto su riqueza, sino cómo la obtenía. 3. Sus excentricidades. Con dinero en mano, Dexter decidió demostrar que él también podía ser un gran hombre, pero a su manera. Compró una mansión en Newburyport, Massachusetts, y la llenó de estatuas de personajes históricos, incluidos 40 bustos de grandes líderes. Pero también se hizo construir una estatua de él mismo, con una inscripción que lo llamaba el más grande filósofo del mundo. Sus vecinos, pertenecientes a la alta sociedad, lo despreciaban. Le daban consejos absurdos para ridiculizarlo. Lo veían como un advenedizo sin educación que estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Dexter, sin embargo, los desafiaba con sus acciones y, por alguna razón misteriosa, siempre salía ganando. 4. Las inversiones más ridículas, que funcionaron. Aquí es donde la historia de Timothy Dexter roza lo absurdo y lo fascinante, porque no estamos hablando de simples inversiones arriesgadas, sino de decisiones que cualquier persona razonable habría calificado como auténticas locuras. Pero lo más insólito es que cada una de ellas funcionó, y en muchos casos lo hizo con creces. 4.1. Calentadores de cama enviados al Caribe. Uno de los ejemplos más famosos y más ridiculizados en su época fue cuando Dexter decidió enviar calentadores de cama al Caribe. Estos objetos, diseñados para mantener la cama caliente en los inviernos gélidos de Nueva Inglaterra, parecían ridículamente innecesarios en una región tropical. ¿Quién en su sano juicio usaría calentadores de metal en un lugar donde la temperatura rara vez bajaba de los 25 grados Celsius? Pero sucedió lo improbable. Una vez en el Caribe, los comerciantes locales descubrieron que los calentadores eran perfectos para procesar la melaza en las plantaciones de azúcar. Su estructura metálica y capacidad para mantener calor constante los hacía útiles como herramientas industriales, y se vendieron como pan caliente. Dexter no solo no perdió dinero, sino que hizo una fortuna. 4.2. Carbón a Newcastle. Otra inversión aparentemente absurda fue enviar carbón a Newcastle, una ciudad británica famosa por ser un gran centro minero. De hecho, el refrán «llevar carbón a Newcastle»
existe precisamente para describir una acción redundante e inútil. Era como vender hielo en la Antártida. Pero cuando su cargamento llegó, coincidió con una huelga de mineros, lo que provocó una escasez temporal de carbón en la región. Dexter, sin saberlo, había enviado carbón en el momento justo y lo vendió a un precio altísimo. Otro golpe de suerte que parecía casi guionizado por los dioses del azar. 4.3. Libros sin demanda. En otra ocasión, Dexter compró una enorme cantidad de Biblias y libros religiosos cuando nadie los quería. Los almacenes estaban saturados y los editores desesperados por vender. Dexter los adquirió a un precio ridículo. Tiempo después, estalló un reavivamiento religioso en ciertas colonias, y la demanda por textos sagrados creció abruptamente. Él tenía 1000. Los vendió multiplicando su inversión sin haber hecho nada más que esperar el momento justo, sin saberlo. 4.4. Gatos callejeros a las Islas Dexter también tuvo la brillante, o ridícula, idea de exportar gatos callejeros a islas infestadas de ratas. En América, los gatos callejeros eran una molestia y abundaban. Dexter organizó una recogida masiva y envió los animales por barco. En el destino, los comerciantes le agradecieron. Las plagas estaban destruyendo cosechas y mercancías, y los gatos fueron recibidos como una bendición. Una vez más, lo que parecía una locura fue una jugada perfecta. 4.5. Pelotas de cuero a lugares sin deportes. Otro episodio hilarante fue cuando compró pelotas de cuero a granel y las envió a regiones sin tradición deportiva. Nadie entendía por qué, pero esas pelotas comenzaron a ser usadas como juguetes por niños y como artículos de entretenimiento en ferias. Algunos incluso las revendieron como objetos exóticos. Fue un éxito inesperado. 4.6. Compra de monedas y artículos raros. Dexter también acumuló monedas extranjeras, muebles antiguos y objetos sin valor aparente, solo porque estaban baratos. Años más tarde, con el auge del coleccionismo y el interés por lo vintage, muchas de esas piezas se revalorizaron. Y tenía depósitos llenos. Lo más curioso de todas estas historias es que Timothy Dexter nunca siguió una lógica convencional. No estudiaba el mercado, no consultaba expertos. Solo actuaba con una mezcla de intuición, terquedad y una dosis de suerte inverosímil. Las élites lo ridiculizaban, pero cada vez que intentaban burlarse de él, con consejos malintencionados, él terminaba ganando más dinero. Era como si el universo se empeñara en premiar su aparente locura. Timothy Dexter fue, en muchos sentidos, el inversor más improbable del siglo XVIII. Un personaje salido de una novela de realismo mágico, pero absolutamente real. 5. Su libro, sin comas ni ortografía. Otro capítulo surrealista de su vida es la publicación de su libro, titulado A Pickle for the Knowing Ones. El texto era un conjunto de ideas y críticas personales, escrito sin signos de puntuación, lleno de errores ortográficos y gramaticales. El libro no tenía comas ni puntos. Era ilegible. Sin embargo, se convirtió en un éxito de ventas. La gente lo compraba por pura curiosidad o como una broma, lo que no hacía más que engrosar la leyenda. En ediciones posteriores, y tras múltiples quejas, Dexter agregó una página entera al final solo con puntos y comas, e indicó que los lectores podían colocarlos donde quisieran. 6. El funeral falso. Entre sus múltiples excentricidades, Dexter fingió su propia muerte para ver quién acudiría a su funeral. Gastó una fortuna organizando la ceremonia, observando en secreto a los asistentes. Cuando su esposa no pareció lo suficientemente afectada, se reveló vivo y la golpeó con un bastón por no llorar lo suficiente. Este episodio muestra hasta qué punto su narcisismo y excentricidad llegaron. No era solo un millonario raro, era alguien que vivía en una realidad paralela, donde todo giraba en torno a él y sus fantasías. Dale like si te sorprendió esta historia.
Suscríbete a resúmenes.ia para más historias reales que parecen de película.